Bueno, nos acompaña Guarocuya Félix. Guarocuya Félix es precandidato a la senaduría por el Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana, es miembro del Comité Central. Está con nosotros, qué gusto tenerlo por aquí. No, el gusto es mío y la verdad que escucharles a ustedes detrás de cámara es refrescante porque además uno enterarse exactamente de muchas de las cosas que ocurren. Detrás de cámara no se puede decir. Y usted lo que vino y viene de que enterarse, sí. Usted sabe más que uno. Cuando usted se queda callado... Pero fíjate que el análisis que ustedes hacen o las variables que toman, pues sí, son para... Usted está pensando que se define el PLD, uno u otro, o Danilo o Leonel. Bueno, eso es lo que ustedes están planteando como, ¿Y usted qué plantea? como posibilidades. Yo pienso que al final te habrá un ganador en el día 6 de octubre, en las primarias. Sí, en las primarias habrá un ganador y habrá perdedores. Quiere decir, ese es un proceso normal. ¿Esa decisión podría implicar la división formal del PLD? Entiendo que no, Luisín. Yo entiendo que, porque fíjate que el partido hasta ahora, desde el poder, no ha tenido divisiones desde el poder. Hay que recordar que la historia del partido sí tiene una historia de divisiones, porque pareciera que el partido siempre fue monolítico, pero no fue exactamente así. Y todas las organizaciones tienen en algún momento determinadas crisis. En este momento pienso que hay mucha tensión, mucha polarización, pero no creo que vaya a haber una división al interior del Partido. Usted, Guarocuya, ¿en qué sector se encuentra? Sí, que siempre he dicho lo mismo, pero... Dime usted me dice lo mismo, pero yo tengo esa forma de dirigirme con algún nivel de respeto. Pero, usted, Oscar. Guarocuya, dime. ¿En qué lugar te ubicas en la lucha de tendencia del partido? Bueno, no es una lucha de tendencias, yo entiendo que es una lucha de corrientes. Es lo mismo, quieren quitarle, vamos a quitarle más bien como el término de tendencia para sacarlo de... no equipararse con el PRD de los 80. No, a ver, yo participo dentro de la corriente del presidente Medina. Okay. Y ahí, muy claro, entonces, un asunto aquí, Guarocuya. Se ha dicho, y no es un secreto, que en el caso de la candidatura presidencial se va a tomar a una persona. Así es. Para enfrentarlo a la contraparte. Así es. Si te inscribes en el grupo de Danilo, en el corriente de Danilo Medina, ahí entonces habrían más de un contendor a la candidatura a senador por el distrito. Está de entrada, así que me venga a la memoria, Roberto Salcedo y tú. Y Rafael Paz. Es Rafael Paz, son tres. No, Hernández Peguero sería la representación de la otra parte. Sí. Entre ustedes, en esta posición tan importante, que tal vez después de la presidencia de la República es la más importante a nivel de simbólico. Simbólico político. ¿Que ha habido un acuerdo entre ustedes para hacer un ejercicio similar? Digamos que el acuerdo es respetar exactamente lo que dicen los estatutos del partido y sobre todo los reglamentos internos para la precampaña. Y es tener una campaña respetuosa, limpia y competir en buena lid. O sea, ¿no hay acuerdo para elegir uno solo de la corriente? En principio no. Es decir, salvo que a futuro pudiese llegarse a algún tipo de decisión, pero eso corresponde más bien a la máxima dirección del partido, porque fíjate que no es tan simple. Esto tendría también que pasar por la comisión electoral, tendría que pasar por el propio comité político y en cierta medida por el comité central. Entonces lo que existe es el acuerdo que ya está preestablecido, que es cumplir a rajatabla lo que dicen los estatutos del partido y sobre todo los reglamentos. Hay que acordarse que tuvimos que adecuar los estatutos a la nueva ley de partidos y al nuevo régimen electoral y que por lo tanto se recoge al interior de la organización cuál es el tipo de comportamiento que debe tenerse dentro de la precampaña. Para cualquier puesto electivo, ustedes mencionaban, yo creo que muy atinadamente, la cantidad de precandidatos que tenía el partido. Piensa que es el único partido del sistema también que escogió la modalidad de primarias abiertas. Yo creo que ustedes planteaban una serie de retos que muy ciertamente están sobre la mesa para la Junta Central Electoral, pero también para nosotros como organización política y para los precandidatos, porque ahora el precandidato no solo es hablar a los compañeros al interior del partido, a las compañeras al interior del partido, sino que implica tener una proyección también que aglutine otras fuerzas sociales que potencialmente van a ser votantes. Cuando se reunió el Comité Central, en aquel momento que se decidió el tema de las primarias, hubo algo que no quedó claro. Hubo varias versiones que salieron de esa reunión. Por un lado se decía que se había adoptado el padrón totalmente abierto, otros decían un padrón semiabierto. No quedó muy claro en esa reunión, Oscar. ¿Cuál es el padrón? Es el padrón abierto de la Junta Central Electoral. O sea, ¿la gente inscrita en cualquier partido va a participar? No, siempre y cuando no esté inscrita. Y yo creo que ese es el reto que tú planteabas con toda claridad.
determinar exactamente quién está inscrito ¿Cómo en es el otro padrón. procedimiento? Y Pero eso tanto, yo creo que, tanto en su comité central como afuera también. por Por supuesto. un tema de unos porcentajes ahí. Pero quedó... Pero fíjate que ese es el reto. Perdón, Yo creo que usted lo plantea con mucha propiedad. Usted decía, la decisión fue excluir a los demás partidos entonces del padrón. A los militantes A los que estén están inscritos en otros partidos. Así es. En todos los demás partidos. Así es. Así es. Pero ese es un trabajo que hará ¿quién? La Junta Central Electoral. Y la Junta ha reglamentado que ese es el padrón abierto. Porque Bueno, la ley fíjate. dice padrón abierto. Así es. ¿Cuál es el padrón abierto? Según la ley, no es lo que ustedes digan, es lo que la Junta reglamente. Por supuesto, por eso tú lo planteabas muy acertadamente de que ese es un reto que tiene la Junta Central Electoral. Y yo te digo no solo la Junta Central Electoral, sino que tenemos todos los partidos políticos, porque todos tenemos que colaborar para generar el mejor padrón posible en un periodo relativamente tengo corto. entendido de que tiempo. Relativamente corto, no, muy corto. Tengo entendido que para tomar la decisión, la Junta Central Electoral está esperando la decisión de sus organismos, como el caso de la reunión del Comité Central y en el caso del PRM que cerró. Así es. O sea, cuando se cierre, Al cerrar, tendrían que la pasarle Junta toda la va información a para convocar a hacerla un pleno para y la entonces va a depuración. tomar la decisión Sin ninguna para duda. definir la línea. Eso es lo que así tengo es. entendido. Es que el único padrón que sirve tal vez el del PRM. Así es. No sirve ningún otro. ¿El reformista tiene padrón? Pero ¿O fíjate el PRD? que- sí, pero al final, bueno, la Junta es la que va a tomar la decisión y tendremos que Bueno, pero- todos acatar la decisión que tome los Pero es que hay máximos jurisprudencia en órganos esos padrones, porque inclusive el Tribunal Superior Electoral ha tomado decisión sobre esos padrones y hay uno vigente. Nóminas, son nóminas de Ah. organismo, pero bueno. Bien, Entonces, pero yo creo que lo que ustedes están planteando es ahora, absolutamente correcto. es un ¿cómo reto y trabajar al mismo tiempo- ustedes una candidatura, en tu caso particular, Sí. una candidatura en el distrito, sin un padrón claro? Porque esto es por mesa. Por supuesto, tú ganas y pierdes las elecciones en una mesa. En una mesa. En una mesa. quiere O sea, decir, al final. estamos a 60 días de ese proceso Así es. y tú no sabes a quién Así tú tienes es. que buscar Por de lo tanto, votantes. tienes que trabajar, digamos, de manera indiscriminada con todos los potenciales votantes. Eso implica un esfuerzo mayor para todo el que es precandidato de tener la mayor cantidad de contactos posibles y además tratar de transmitir adecuadamente los mensajes que tienen que llegar a las Pero- personas a pero través usted de ha los tenido- Ahí quiero yo, medios de perdóneme, ahí comunicación. quiero yo llegar a usted Sí. para hablar de su candidatura, Sí, claro. obviamente, favorecer y escuchar. Por favor. Y permítame recordar que usted es azuano. Sí, sí, me encanta eso de usted, pero... Acuérdese que esto es una entrevista. El formal es europeo, el que No, pero... quiere que seamos callejeros. Está bien, Guarocuya, entonces. Eso, por Dios. Está bien, Guarocuya. Eso, Tú vienes de Asua, de Padre Las Casas. Padre Las Casas. Así es, de la provincia de Me sorprendió cuando vi que ibas a ser candidato, pensé que era de Asua. No podría serlo, Porque Luis, tú sí. tienes ascendencia ya y no te has despegado. Sí, pero no podría hacerlo porque eso implica vivir una cantidad de años de forma ininterrumpida en la jurisdicción donde tú ok. tienes que ser precandidato. Bien, Lo y es segundo, lógico. yo nací en el Distrito Nacional, aunque mi familia es de origen de Azua y de Padre Las Casas. Y de hecho yo siempre digo que soy de Padre Las Casas, pero nací en el Distrito Nacional y la mayor parte de mi ¿Cómo vida la he hecho en marcha el su Distrito campaña? Nacional. Además, que Aunque en el mantenga- 15 intentaste correr también. Claro, y bueno, tú lo sabes exactamente. ¿Qué oferta tienes para el distrito para tú ser senador? ¿Qué oferta? ¿Qué estás ofertando? Fíjate, la propuesta que tengo se articula en 5 ejes y esos 5 ejes tienen propuestas muy concretas de reformas de leyes, es decir, de modificaciones de leyes que modificarían determinadas políticas. Y esas propuestas al mismo tiempo se sustentan en 4 grandes reformas que entiendo necesita el país para poder avanzar hacia un mejor modelo de desarrollo como nación, como sociedad, como país. El primer eje es crear un país para la gente. Y dice, bueno, pero es un eje muy genérico. Sí, es genérico porque estamos hablando de un país para donde nadie se quede fuera. Y eso implica hacer visible a las personas que son invisibles. ¿Y cuáles son los invisibles al interior de la sociedad? Aquellos que viven no solo en la marginalidad económica o en la marginalidad social, sino también los que tienen algún tipo de discapacidad. Necesitamos todavía ampliar las políticas de inclusión en República Dominicana. Fíjate que si tú eres pobre y eres socialmente marginado y al mismo tiempo tienes algún tipo de discapacidad, eres sordo, tienes problemas de motriz o tienes algún tipo de otra discapacidad, síndrome de Down, o tienes niños con autismo, o eres un adulto con autismo, tú tienes dificultades reales para poder integrarte adecuadamente a la sociedad, especialmente cómo conseguir un trabajo. Estando con sordos en el barrio de Capotillo, he dicho en varias ocasiones que
en el silencio, un diálogo en silencio, porque es el lenguaje de señas, aprendí un poco a escuchar más. Y eso que ustedes quiero aprovechar porque por lo menos me enseñaron a saludar. Hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las políticas de inclusión tenemos que ponerlas sobre la mesa. No son suficientes las políticas Cada que vez tenemos. esa población es cada vez más importante. Claro, pero piensa tú, cuando una persona que es sorda llega a un hospital y no encuentra a alguien que pueda hablar su lenguaje de señas. Ahí hay un tema. Tenemos un tema. Pero sí. ¿Qué pasa cuando una persona con algún tipo de discapacidad tiene formación universitaria, formación técnica, o simplemente necesita entrar al mercado de trabajo? ¿Cómo lo hace? Lo hace en forma discriminada, lo hace en forma desigual a como lo hacen las personas. Ese es un eje de los 5 que tú tienes. Ese es un eje importante. Permítame antes del segundo, por favor, brindarle una taza de café Santo Domingo. Muchas gracias. Aquí lo tiene. Vamos al segundo, Guarocuya, el segundo eje. Muchas gracias. Puedo. Sí, no, paso a borearlo. Yo imagino que tú has bebido muchos cafés en los barrios de la capital. Pues sí, señor. Todos los días, varias veces al día. Caliente. Vamos a ver, el segundo eje. Además, sabes que los dominicanos somos muy amables. Lo primero que ofrecemos es una taza de café. Eso es así. El segundo eje es que tenemos que tener presupuestos para ejecutar. Presupuestos para ejecutar a través de las políticas de inclusión. Eso implica reformas también importantes. Es verdad que un senador no puede modificar ni hacer grandes modificaciones. No, estoy dejando a ver qué le gusta hacer. No. La última vez que yo chequeé, el senador lo que será ley. No, Oscar, porque está hablando de presupuesto, de aplicación de política. Claro, pero fíjate que el senador tiene las 3 funciones que le establece la Constitución, que es la de representar, la de legislar y la de fiscalizar. Un senador por sí solo no puede hacer grandes cosas, ni puede ofrecer grandes cosas, pero sí puede poner temas en la agenda pública que son importantes para mejorar la inclusión de la República Dominicana. Y fíjate que cuando digo garantizar presupuestos, no es garantizar los presupuestos de todas las políticas que tiene un gobierno o que genera el Estado, sino que tiene que supervigilar que se garanticen los fondos adecuados, por lo menos para las políticas de inclusión. Y yo creo que hay que ser muy realista en esto, Oscar. Eso implica negociación con otros congresistas. Pero se ha avanzado mucho en la política de inclusión. Sin ninguna duda, pero todavía tenemos... es otro país, en esa materia. Es otro país. Pero tenemos que y la ciudad de Santo Domingo más todavía. Pero tenemos que seguir avanzando, Oscar. Sin duda. Fíjate que tenemos que seguir formando. Es verdad, el Ministerio de Educación tiene un cuerpo de profesores para personas con determinadas discapacidades, pero es insuficiente. Tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Las políticas de inclusión nunca son suficientes, Oscar. No, yo creo que las políticas de inclusión son políticas que siempre hay que estar encima de ellas, no solo para que existan, sino también para su propia hay algo que de verdad yo siento que en nuestra discusión política falla. Por ejemplo, ¿cuáles son las posiciones de los políticos que aspiran a llegar a espacios legislativos sobre temas de conceptos, de posiciones políticas? Por ejemplo, el Código Penal. ¿Qué usted piensa del Código Penal? Ahora vamos a hablar. Yo creo que comenzamos hablando de los 5 ejes. Si tú me permites decirte los 5 ejes, lo digo rapidito y luego hablamos de las posiciones sobre temas que tú... Sobre temas de debate, que son los que te identifican dónde tú te colocas en la sociedad. Por supuesto, por supuesto. Fíjate que el tercer eje es que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales en la sociedad. Pero también sabemos que hay algunos que son más iguales que otros. Ahí tiene que ver la parte del Código Penal, porque tiene que ver con la debida y adecuada administración de justicia, además los costos de acceso a la administración de justicia. Fíjate que si tú vives en un barrio y eres joven y estás tarde, muchas veces en un colmadón o en una actividad social, o en cualquier otro tipo de actividad, incluso llegando a la universidad, tú corres el riesgo muchas veces de ser apresado indiscriminadamente. No fichado, porque hoy en día hemos cambiado el fichaje por un debido registro. Pero fíjate que muchas personas tienen ese tipo de problemas y es algo que nosotros tenemos que mejorar desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, pero también la seguridad ciudadana en el barrio, porque hablamos de seguridad ciudadana en sentido general, pero nos olvidamos que la seguridad ciudadana comienza por el barrio. Necesitamos otro tipo de intervención. Y ahí un senador, vuelvo y te repito, no lo puede hacer todo, pero sí tiene la capacidad para poder influir en una agenda adecuada de políticas que permita mejorar lo que ya en muchos casos se hace. El cuarto eje es lo que importan son las personas. Hablamos mucho de los números macroeconómicos. Condición necesaria, pero no suficiente. Nueva Zelanda, por ejemplo, acaba de modificar la forma de contabilizar el Producto Interno Bruto, estableciendo nuevos indicadores que permiten visibilizar satisfacción de la calidad de vida de las personas, niveles de satisfacción, calidad de las viviendas,
calidad de acceso a servicios, servicios de salud, servicios de educación u otro tipo de servicios como transporte. Entonces, eso es un reto que también nosotros tenemos en República Dominicana. Y el quinto eje es que tiene que haber leyes que sean útiles a la sociedad. Menos leyes, mejores leyes. Eso implica que tenemos que hacer leyes de más calidad. Por supuesto. Fíjate que las propias leyes, para poner un ejemplo, de régimen electoral de partidos políticos son de difícil administración. Ustedes lo han planteado muchas veces en el programa y en sus propios análisis. Muchas leyes que no se cumplen. Y muchas leyes que no se cumplen. Entonces yo creo que hay una parte que es una ficción pero jurídica. Pero eso no es solo de un senador, eso es del por sistema. Por supuesto, pero si no hay un senador que lo pueda plantear o alguien que pueda generar y del la interés corriente político. de opinión y que haya un interés, pero tiene que haber alguien que la motorice. Y por lo tanto estoy hablando de que son nuevos temas de agenda. Es crear una nueva agenda de política legislativa y del país, porque eso abarca 4 grandes reformas, que es sobre lo que sustenta estos 5 ejes. Estos temas como el Código Penal. Por supuesto que es un tema pendiente. Nosotros tenemos que avanzar en el Código Penal. No puede ser que sigamos teniendo un Código Penal todavía del siglo XIX y que esté detenido por un tema tan sensible como las causales sobre el aborto. Entiendo que tenemos varios caminos para seguir. Puede haber más de un camino para seguir. El primer camino es, o aprobamos el Código Penal dejando fuera las causales del aborto y lo aprobamos de manera separada, o abrimos un diálogo abierto con aquellos actores que son sensibles al tema del aborto. Y quiero que sepas que en lo personal soy partidario de las 3 causales del aborto. Que si tú querías saber, eso yo quería saber. Esa es mi posición. Sí. Soy partidario de las 3 causales. Qué bueno que tenga la valentía de decirlo. Pero también soy consciente de que es un tema que despierta mucha sensibilidad en determinados grupos religiosos, y que tenemos que tomar en cuenta esas sensibilidades, porque no se trata de imponer, se trata de negociar adecuadamente en la sociedad. Por lo tanto, para aprobar el Código Penal creo que tenemos 2 vías muy posibles. O mantenemos la discusión sobre las 3 causales y llegamos a un tipo de acuerdo entre los diferentes grupos sensibles sobre el tema, o aprobamos separadamente el Código Penal y mantenemos una discusión en paralelo. Bueno, ¿cuál es el espacio constitucional adecuado para tener ese tipo de discusión aparte del Congreso? El Consejo Económico y Social es un órgano constitucional creado para ese tipo de discusión, para generar ese tipo de debate con los diferentes actores involucrados sobre temas que son sensibles como el que hemos mencionado, pero que sin ninguna duda es el espacio que nos permitiría a nosotros poder llegar a acuerdos y negociaciones importantes, porque no se trata de necesariamente imponer determinadas medidas, sino de negociar bien. Y negociar bien quiere decir cuando las partes ceden. ¿Cuál es su posición sobre el matrimonio infantil? A ver, es que ya de entrada, cualquiera que te pregunte matrimonio infantil te va a decir que no, está prohibido. O sea, primero, la definición es incorrecta, porque no hay matrimonio entre niños a menos que no sean las sociedades orientales. Hay una aprobación que si lo permiten padre y madre, aunque sea menor, es lo incorrecto, permite. porque además lo que puede hablarse de matrimonio entre adolescentes, porque infantiles ni siquiera hay el nivel de desarrollo biológico que le permita la reproducción. Y el problema que tenemos que atacar es qué ocurre cuando hay un embarazo no deseado que no puede tener embarazo una persona que todavía está en la etapa infantil. Por lo tanto, la discusión es si permitimos o no el matrimonio entre adolescentes. Bueno, Cuya, el tiempo se nos acaba y muy puntualmente. ¿Tú sigues siendo presidente del BNB? No es presidente. Administrador general. Bandes. ¿La ley te obliga a renunciar, a tomar licencia? No, la ley no obliga a renunciar en esta etapa, en la precampaña. En mi caso sí tomé las vacaciones que tenía acumuladas y funciona como una sí, acumulada, claro. Déjame decirte, tengo 15 años en diferentes posiciones y solo he tomado vacaciones 2 veces. Entonces, es verdad que las vacaciones no se acumulan más de 2 años. Usted tenía como 1 año de vacaciones. No más, y yo calculo son más. Pero la legislación no te permite tomar más de 2 años. Te tomaste unas vacaciones de momento. Por supuesto, para dedicarte. Estoy totalmente dedicado. Así mismo, y separado del banco. Lo que sí obliga la ley a los candidatos. Ya ya sí establece cuál es el mecanismo para hacerlo, es una licencia. Ya luego de que se elige, después del 6 de octubre ya habrá una decisión en caso de... O no, obligatoriamente. No, en caso de que ganes. Sí, claro, obligatoriamente para el que sea candidato y ocupe una Tiene función que dejar pública el cargo. o privada. Buena suerte, candidato senador. No, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir. Y hemos visto esta su mañana programa, sus 5 ejes y sus posiciones muy importantes. Muchas gracias. Y que tenga suerte. Y muchas gracias, porque la suerte además siempre es necesaria y debe acompañar a las personas. Guarocuya Félix, candidato a senador, precandidato por el PLD. Con esto terminamos la jornada de esta semana.
Muchas gracias por su atención. Disfruten el fin de semana. El lunes